SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la emergencia climática se convierte en emergencia económica. Esta puede ser la sequía más cara de la historia. Lo que oyen es el campo. Lo que están escuchando es cómo suena tocar un cultivo de legumbres. Literalmente, esto es el sonido de la sequía. Así suena el campo y así suenan los campesinos, así suenan los agricultores. La humedad está muy ajustada y como no llueva los próximos días, la cosecha posible irá mermando. Seguimos jugando a la ruleta rusa cada vez que hacemos una sementera, porque en los últimos 6 años aquí en Castilla y León hemos tenido 3 de sequía. El invierno ha sido seco, algo habitual aquí. El final del invierno y la primavera ha sido muy seco, y no solo muy seco, sino que ha sido con altas temperaturas, heladas por la noche y además, como hoy, días de aire que hacen que se seque más. Y sembraré girasol entre donde el agua que tengo disponible llega, y lo que no me asegure agua suficiente para tener una cosecha de girasol, pues no sembraré. Y los cereales pues están viendo grandes mermas en la producción debido a la falta de lluvia y a la poca dotación hídrica que han podido tener los regantes durante este periodo de invierno. La situación es de absoluta emergencia climática y eso significa que es de absoluta emergencia económica. El año pasado llovió un 23% menos que la media, 23% de caída. La factura fue de 8.000 millones de euros en el campo. Este año, llevamos 4 meses en este año, ya ha llovido un 18% menos. Así que eso de perder 8.000 millones parece solo el principio de las pérdidas. Y eso es lo que dice absolutamente todo el campo. Hay zonas donde ya las producciones, los cereales están perdidos. Estamos hablando de zonas de Andalucía, de zonas de Extremadura, de zonas de Murcia, de Castilla-La Mancha y de grandes zonas de Aragón y Cataluña a día de hoy. Es también Javier Fatas, COAG. Grandes afecciones ya en leñosos, sobre todo en tema de almendro. También y perder 8.000 millones parece solo el principio. La factura es de tal calibre que mañana el gobierno reúne a la mesa de la sequía. Existen respuestas a corto plazo, estamos trabajando en Luis ello. Planas, y la el ministro, dice hoy. Estamos trabajando ya en el seno del Ministerio sobre las posibles medidas a adoptar, nacionales y también en relación con la Unión Europea, y las medidas de futuro en relación con la sostenibilidad misma de nuestro sistema de regadío. Estamos en el 4º mes del año. Todavía nos queda mucho año por delante, pero la falta de precipitaciones es tal. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que hacer una estimación global es muy difícil, pero hacer una pequeña previsión preventiva y provisional sí parece posible. Y esto de haber perdido 8.000 millones el año pasado parece que va a quedarse muy pequeño. Eso es lo que estiman el campo, eso es lo que estiman algunas comunidades autónomas. ¿En qué números se están manejando? Pues las organizaciones agrarias sí dicen que es pronto para hacer estimaciones porque el partido, dicen, no está jugado. Las cosas podrían cambiar en función de lo que llueva las próximas semanas, pero sí podemos mirar lo que pasó para tratar de anticipar lo que puede venir. El año hidrológico del año pasado, lo decías, terminó con un déficit de precipitaciones del 23% respecto a un año normal. Pues bien, para ese año la Asociación Agrícola Asaja estimó que las pérdidas podrían haber alcanzado los 8.000 millones de euros en toda España. Este año el déficit hídrico es algo menor, está rondando ahora el 20%, es del 18,8%, pero el pronóstico para lo que queda de campaña es que supere incluso el 23% del año anterior, así que las pérdidas podrían superar también esos 8.000 millones de euros. Algunas asociaciones agrarias sí dan algunas estimaciones concretas ya. En Extremadura, por ejemplo, estiman las organizaciones que toda la cosecha de casi 200.000 hectáreas de cereales, de trigo y cebada fundamentalmente, es irrecuperable ya por la sequía, y cifran esas pérdidas solo en esa región, en Extremadura, en más de 240 millones de euros. 100% del trigo y de la cebada perdido. 100%. Toda la cosecha perdida. 240 millones solo en Extremadura.
Si creen que les estamos hablando de un problema del campo, es que todavía no han mirado su factura del supermercado, porque esta ruina en el campo significa más precio en el súper. Que abril lo que ha venido es a confirmar que la precipitación acumulada a lo largo del año estamos ya por debajo del año pasado, que fue un año malo. Por tanto, lógicamente, en la medida que la ausencia de precipitaciones nos impida tener pues una cosecha normalizada de cereal o determinadas producciones, pues nos va a hacer que la oferta en determinados productos pueda ser más escasa y eso, lógicamente, tenga alguna tendencia inflacionista. Eso es lo que dicen desde los despachos del Ministerio de Agricultura, como el del secretario de Estado, hasta el campo, agricultores como el secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos. Nosotros no nos gustaría que se buscara la excusa de decir, no, es que hay una menor producción como consecuencia de la sequía, precisamente para encarecer los productos. Eso no debería ocurrir, pero lógicamente hay un tema que puede haber escasez de productos si no llueve a corto plazo, ¿no? Ahora mismo tenemos una ruina en el campo, tenemos pérdidas que, insisto, el año pasado marcaron ese umbral, 8.000 millones, tenemos una ruina en algunas cosechas absolutamente perdidas, ya trigo, cebada en muchas regiones perdidas al 100%, y tenemos la amenaza de la ruina en el supermercado, en un sector, el de los alimentos, que ya lleva un año fuera de control. Desde marzo del año pasado, un mes después de que comenzara la guerra, la inflación se ha disparado. Desde entonces, sí, pero es que la inflación de los alimentos se ha disparatado. La inflación de los alimentos estaba, ese primer mes de guerra, 2 puntos por encima de la media general. Los precios en general se fueron a un 8,3%, los alimentos se fueron al 10%. Y el gobierno entonces, Pedro Sánchez, decía: en un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. Que la guerra y la energía tiraba de los alimentos y los alimentos tiraban de los precios. 6 meses después, había una diferencia de 2 puntos cuando empezaba la guerra. 6 meses después, la diferencia entre la inflación y la inflación de los alimentos ya no era de 2 puntos, era de 5,5 puntos. Los precios subían al 9%, los alimentos subían al 14,4%. Y entonces el gobierno decía: esto se va a aplacar de nuevo. Estamos amortiguando y conteniendo la evolución de la inflación. Y el gobierno estima que estamos conteniendo la evolución de la inflación en 3,5 puntos. Y que 12 meses después, no un mes, no 6 meses, 12 meses después, la inflación que distingue a los elementos en general y a los alimentos en particular ya no es de 2 puntos, ya no es de 5 puntos, es de 13,5 puntos. Los alimentos crecen un 13,5% más que todo lo demás, 13,5 puntos más que el resto de la cesta. Es el sextuple de lo que llegó a marcar como diferencia. En estos momentos, los precios suben un 3,3% en general, los de los alimentos suben un 16,5% en particular. Es evidente que siguen fuera de control, pese al mensaje que se ha vuelto a repetir una vez en enero y otra vez en febrero. Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Y otra vez en marzo, y otra vez hoy, en abril. Hoy el mismo mensaje del ministro Planas. Estamos hablando de una contención de los precios en un contexto en el cual España se sitúa claramente por debajo de la media europea. Se ha dicho y se ha desafiado primero a la inflación, después a la realidad, que los alimentos están controlados ya. Ya están viendo que la diferencia se sigue abriendo, ya están viendo que los precios se están encareciendo y ya están viendo que hasta el propio Ejecutivo admite que probablemente la sequía va a hacer que se encarezcan todavía más. Así que esa pregunta es la pregunta clave ahora, Pablo, la de los mercados de futuros. Y esos mercados lo que están diciendo es que esa alimentación vuelve a encarecerse, que vamos camino de alimentos
todavía más caros. Sí, es cierto que los niveles siguen todavía lejos de los máximos que tocaron en los momentos más tensos del conflicto en Ucrania, pero también es cierto que su precio se ha tensado en el mercado de referencia, el de Chicago. En el caso de los cereales, por ejemplo, los futuros del trigo se han encarecido casi un 5% en las últimas 2 semanas. La tonelada se está pagando a $695, llegó a costar más de 1.100 en sus máximos de la guerra. Otro caso es el del maíz. El encarecimiento en el último mes es de casi el 10%. Y otro ejemplo, el de la soja. Su precio, además de repuntar en las últimas semanas, ha venido creciendo desde el otoño. Desde finales de septiembre, los futuros de ese cereal, de la soja, se han encarecido casi un 12%. Daniel Trenado, agricultor, consultor agrícola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Daniel, ¿tú cuánto tiempo llevas en el campo? Pues profesionalmente harán unos 8 años y como consultor y con una explotación propia hace 5 años. ¿Tú recuerdas una sequía peor que esta? No. La peor que recuerdo por crónicas, que no recuerdo yo directamente, es la de los años 90, que fueron 5 años seguidos, pero nunca llegamos a tener la pérdida de cosecha que estamos teniendo este año. Tú contabilizas hasta el milímetro lo que llueve en tu finca. Te he leído, en tu finca caen 178 litros este año cuando caen 260 normalmente. ¿Sale adelante tu cosecha con esta? No, 400 normalmente. 400. Esto ya más exagerado. Sí. ¿Sacas adelante grano, cereal este año? No, este año cero. No, este año yo ya sé seguro que no voy a cosechar. Pase lo que pase en adelante, aunque mañana empezara a llover y no parase hasta junio, no. ¿Lo tuyo es una historia, una anécdota o hay una categoría? El campo está igual. Lo mío es la tónica del 80% de las siembras que tenemos ahora mismo. El 20% van un poco más atrasadas, digamos, su ciclo está más atrás y todavía si lloviese en las próximas 2 semanas podrían coger algo. No una cosecha normal, pero algo. Pero el tema es que tampoco tenemos previsiones de lluvias a corto plazo. ¿Puede el campo virar? ¿Podéis reconvertir a cultivos que requieran menos agua? En general, el secano español ya está adaptado a cultivos de muy poco consumo de agua. Lo que más cultivamos son cereales, trigo, cebada, avena. Menos consumo de agua que eso ahora mismo es inviable. O sea que es o dejar morir la cosecha o dejar morir la cosecha. No hay alternativa. Este año, tal y como están las cosas, no. Al final son cultivos de secano, dependemos de lo que llueva y ahí no podemos hacer nada. No hay grifo que abrir. Daniel, ¿cuánto en pérdidas enfrentas tú? Yo he tenido suerte. Yo soy un privilegiado en parte porque como mi sector profesional es pues me puedo anticipar un poquito más. Y he hecho muy poco gasto esta cosecha. Yo sabía que aunque el año viniera bien, iba a coger poca cosecha porque he recortado gastos al límite viendo cómo venía el año. Pero el que haya hecho una campaña normal, estamos hablando de unos 700 euros hectárea más o menos que se ha gastado. Y un agricultor normal, para que nos hagamos una idea, en mi zona, Extremadura, acumulará unas 100 hectáreas, son 70.000 euros en pérdidas. Cada agricultor 70.000 euros en pérdidas. Hemos visto el año pasado el campo español sumó 8.000 millones en pérdidas. ¿Tú puedes hacer una estimación? ¿Cuántas pérdidas pueden ser este año? Es muy difícil hacerlo, pero bastante más del doble o el triple del año pasado, sin lugar a dudas. El año pasado por lo menos se cosechó. ¿Os cubren los seguros? Sí, no. Este año vamos a tener un problema que lo estamos viendo venir porque al final el seguro tiene el presupuesto que tiene. Y si todo el mundo hemos hecho seguro y todo el mundo tenemos que cobrar, evidentemente lo que haya de presupuesto no va a dar. Ahí es una de las cosas donde tenemos que reclamar que eso se ajuste de alguna manera, porque se han pagado las pólizas religiosamente y es probable que el dinero no llegue a todo el mundo. O sea que... Y es cierto que el seguro no cubre los gastos del año, no nos va a dejar cero, vamos a seguir perdiendo dinero, pero por lo menos permite que el palo sea menos gordo y tener algo de liquidez para poder sembrar el año que viene. ¿Eso significa que el año que viene, cuando os pasen las primas de los seguros serán más caros? Sí. No solo el seguro te sube la prima, sino que además te baja la cantidad de cosecha que te cubre. Vale, por ejemplo, yo tengo una cosecha, mi cosecha media en cebada es bastante buena, son 5.000 kilos por hectárea, eso es lo que suelo sacar un año normal, y a mí me aseguran 3.000 kilos. El año pasado me aseguraban 3.500, pero como ya tuve que dar parte, por una bajada de cosecha me bajaron la póliza. Daniel, todo esto que estamos contando no es un problema del campo, es un problema que empieza en el campo.
¿vamos a pagar los españoles alimentos más caros? Los alimentos frescos que están subiendo ahora, la alimentación en general, 16,5%, ¿se va a encarecer todavía más? Claro, aquí hay 2 factores importantes. El primero, que el precio de lo que vale el trigo ya depende mucho de los mercados especulativos internacionales. Entonces depende de lo que pase en el resto del mundo. De momento lo que sabemos es que en Rusia la cosecha es regular, que es uno de los mayores productores del mundo, en Ucrania lo mismo, y en el cono sur de Argentina han sufrido una de las mayores sequías históricas, con lo cual ahí han tenido un problema gordo también, por lo cual los precios este año pintan mal. Daniel, hemos hablado mucho de números. Entiendo, insisto, haciendo consultoría y hablándote quien te habla, que este es nuestra materia prima. Déjame que te pregunte otra cosa. ¿Cómo te sientes tú viendo el campo? Hemos oído cómo suena la legumbre, hemos escuchado cómo suena tu campo. Déjame que vuelva a mostrárselo a los oyentes, porque este eres tú tocando el campo, tocando la sequía. Daniel, ¿cómo te sientes tú cuando ves esto? Claro, es gráfico, en este caso es sonoro, pero vale para que la gente se haga la idea. La gente cuando piensa en sequía piensa en poco crecimiento, en que no está muy verde, pero es que tenemos parcelas ahora mismo, como esa mía que es de guisante, que está totalmente seca, es decir, la tocas y cruje. Es una pena, sobre todo por el esfuerzo realizado, ¿vale? Porque ya digo, aunque yo personalmente soy un privilegiado y lo que voy a hacer es no perder dinero, ¿vale? No va a ser mi caso. No voy a ni a ganar ni a perder, pero es un año de trabajo tirado al final, de beneficios, de esfuerzo y demás. Y hay gente que está en situación muchísimo peor que la mía. Daniel, un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo. Esto, además, está provocando una última cuestión, y esa última cuestión es conflictividad en el campo. De hecho, los agricultores, mañana se reúne la mesa de la sequía, pero han salido ya en manifestaciones, han salido ya en protestas y han pedido ya ayudas. Estamos al borde del caos ya. Este sector ya no aguanta. La situación es muy grave. Y los agricultores expresan esa frustración en el campo. Este probablemente el peor año de sequía que se recuerda. Que ellos cuentan así. Probablemente que este año no cosechemos nada de trigo y de cebada. No va a tener fuerza ni para echar la espiga este año. Es un año desastroso, de los que no he conocido yo. Como nos han asignado 3.000 metros cúbicos hectárea regada el año pasado, he renunciado a maíz para usar el agua para hacer una cosecha normal de manzano. Bueno, pues aquí, como veis, se está regando un cereal, un cultivo de secano. Estamos a falta de 2 meses para cosechar y pues bueno, lo estamos haciendo ya por intentar ya recuperar algo de todo lo que hemos expuesto. Pero sí que si lloviera en 10 días como muchísimo, pues sí que tendría solución aún, pero para una cosecha ya media, no una cosecha buena como teníamos preparada. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.